Amados, en esta mañana, este nuevo tiempo de bendición, este nuevo tiempo de gloria en la presencia de nuestro Rey, de nuestro Salvador. Y sé que una vez más el Señor va a ministrar fielmente a todas nuestras vidas, que Él va a ministrar fielmente a todos nuestros corazones. Y hemos denominado este mensaje: eligieron un rey incorrecto. Y quiero que vayas a la escritura conmigo, al primer libro de Samuel, el capítulo 8. Y allí vamos a estar observando precisamente lo que Dios nos quiere enseñar en esta mañana. Primer libro de Samuel, capítulo 8, verso 1. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Beerseba, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel y le dijeron: He aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Amén y amén. La palabra nos deja ver obviamente a Samuel, siervo de Dios. Y la escritura nos dice que este hombre ya había envejecido y que él había dejado sencillamente a sus hijos por jueces sobre Israel. Pero los hijos de Samuel tenían un espíritu diferente al que Samuel tenía. Samuel fue un varón temeroso a Dios. Recuerda que Samuel fue llevado por su madre, por Ana, al templo y fue entregado allí al sacerdote desde que era un niño para que él empezase a servir en los oficios para el Dios eterno. Entonces había temor en el corazón de Samuel. Dios ya se había revelado a Samuel, pero él hizo algo en lo cual falló, y es que no guió a sus hijos en el mismo temor que él tenía en su corazón. Por eso es que la palabra nos dice claramente en el verso 3 que no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, que antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. No anduvieron sus hijos por el camino de su padre. Ellos se desviaron, se fueron tras la avaricia, no tenían en cuenta a Dios como obviamente estaba en la vida de Samuel. Y ahí es cuando los ancianos de Israel se reúnen, ¿sí? Y llaman a Samuel y le dicen: Tú has envejecido, tus hijos no están haciendo lo correcto. Es el momento ahora, ¿sí?, de que nos elijas un rey. Vamos a leer literalmente lo que ellos dijeron. Vuelve allí al verso 5. He aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Y aquí empezó el problema grave de Israel. ¿Y en qué consistía ese gran problema? Ese gran problema consistía en que ellos estaban desconociendo voluntariamente que ya tenían un rey. Y ese rey era Jehová de los ejércitos. Pero ellos querían un rey, un hombre como las demás naciones de la tierra. Ellos querían tener por gobernante a un hombre el cual ellos pudieran ver día tras día, al cual ellos pudiesen tal vez colocar en un palacio y decir: Él es nuestro rey. Y se habían olvidado de que ya ese rey estaba desde el comienzo, de que ese mismo rey en la antigüedad era el que los había libertado, sacado de la esclavitud de Egipto, de que Dios se había manifestado con poder, con gloria. Pero aún así, mis amados, ellos estaban pidiendo un rey. Cuando la ausencia de Dios está en una vida, eso traerá consecuencias nefastas, graves, sobre una vida, sobre una familia, sobre una nación, porque sencillamente escogieron al rey incorrecto. Date cuenta que los que hicieron esto fue los ancianos, es decir, los de más alto tiempo en el pueblo de Israel, los que estaban obviamente cercanos al servicio que Samuel estaba realizando como profeta, como sacerdote. Pero ellos definitivamente toman la decisión incorrecta de decirle esto a Samuel como tal.
Y obviamente cuando Samuel escucha esto, verso 6, pero no agradaba a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. ¿Por qué habrá causado ese desagrado, ese disgusto en Samuel? Porque Samuel sabía que ya había un rey. Porque Samuel sabía en su corazón que sobre Israel gobernaba Jehová, el Dios de los ejércitos, el Dios todopoderoso. Y es lo mismo que pasa en las vidas cuando visiblemente el hombre quiere ver a alguien, un rey. Cuando te estoy hablando de ese rey, no solamente estoy hablando de un gobernante. Es cuando tú quieres ver, ¿sí?, la manifestación aparentemente de Dios en las cosas materiales, en lo que está en esta tierra, pero te estás olvidando de que ya Dios está ahí, de que ya Dios lo hizo, de que ya Dios te bendijo. Y estamos queriendo ver con nuestros propios ojos lo que desde hace tiempo el Señor ya nos está mostrando. No podemos cambiar a Dios por ningún otro rey. No podemos cambiar al Señor por los reyes de esta tierra, porque los reyes de esta tierra son vanos, porque los reyes de esta tierra no son temerosos de Dios. Y muchos han cambiado al verdadero y único rey por los reyes de esta tierra. A veces pensamos que el hecho de tener un gobernante que aparentemente sea temeroso de Dios, eso va a llevar a una nación completamente en un éxito, en una bendición. Pero si ellos están ignorando que el rey no es ese gobernante, sino el rey es el que está sentado en el trono, pues obviamente no estará la bendición del Señor. La bendición de Dios está cuando nosotros lo reconocemos como el único y absoluto rey. Cuando no estamos pidiendo reyes sobre esta tierra, cuando no estamos pidiendo gobernantes sobre esta tierra. Los tiene que haber, obviamente. Toda autoridad es puesta por Dios. Pero el rey de mi vida, de tu vida, debe ser el Señor. El rey que debe estar entronado en nuestros corazones debe ser Él y únicamente Él. Mi esperanza no puede estar puesta en los reyes de esta tierra. Aparentemente los ancianos se acercaron a Samuel diciéndole: es que tus hijos están haciendo lo incorrecto, es que tus hijos no son como tú, no son temerosos de Dios. Pero a la vez ellos estaban pidiendo otro diferente, es decir, otro hombre, desconociendo al único y verdadero Dios. Obviamente esas palabras no agradaron a Samuel, pero lo que Samuel hace es orar a Dios, buscar el consejo del Señor. Y viene lo más impresionante. Estoy en el verso 7 del primer libro de Samuel, capítulo 8, verso 7. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan. Y aquí viene lo más impresionante: porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. ¿Te das cuenta? La pregunta sería: ¿por qué el Señor le dice a Samuel: haz todo lo que el pueblo te diga? Porque es que ya el Señor no era el rey de ellos. Ya ellos querían otras cosas. Ya ellos habían forjado su propio destino. Ya ellos iban a nombrar a Saúl porque veían en Saúl al hombre correcto que de pronto podría reinar sobre ellos. Saúl era un hombre de guerra, era un hombre corpulento, era grande de estatura, y ante los ojos del pueblo ellos decían: este es el indicado. Pero me impresiona que la escritura diga: es que no te han desechado a ti, Samuel. Me desecharon fue a mí. Eso fue lo que dijo el Señor. Y cuando los pueblos de la tierra ponen toda su esperanza en un gobernante humano sobre esta tierra, no están desechando a los hombres, a uno o a otro, están desechando es a Dios. Están desechando al que está sentado en el trono. Están desechando sencillamente al que quiere gobernar realmente en los corazones, en las vidas, en las naciones. Pero ha sido el hombre mismo el que se ha encargado de apartarlo, de sacarlo de su vida, de su camino. Por eso el tema central de este mensaje es: han elegido un rey incorrecto. No depende de los hombres. Los hombres aquí no tienen nada que hacer, porque es que el único que puede hacer es Dios.
El único que puede obrar sobre las naciones de la tierra sería Dios, siempre y cuando lo tuviésemos en cuenta. Cuando el hombre decide sacar a Dios de su vida, eso trae consecuencias nefastas. Hace muchos años en los Estados Unidos prohibieron sencillamente las Biblias en las escuelas. Cuando la Biblia era un libro que se determinaba, debería estar en las escuelas allí en los Estados Unidos. Cuando determinaron esto, poco tiempo después fue cuando empezaron a ver esas grandes tragedias, cuando llegaba alguien a una escuela matando a varios de los jóvenes, profesores, y finalmente hasta se suicidaba aquel mismo que había cometido tal magnicidio. Eso era consecuencia de haber sacado a Dios, porque era la palabra de Dios. Cuando se saca a Dios de una nación, eso traerá consecuencias graves. Y la tierra lo está viviendo. Y la tierra se está evidenciando cómo se olvidaron de Dios, cómo pusieron su esperanza en reyes sobre esta tierra, olvidando al único y verdadero Dios. Porque es que no han desechado al hombre. Los seres humanos hemos desechado es a Dios mismo. Lo han dejado a un lado. Se han olvidado del único y verdadero que reina con justicia, con equidad. El único que reina realmente conforme está escrito en su palabra. Los reyes de la tierra reinan según sus preceptos, según su avaricia, según su codicia. Pero si el rey reinara sobre una nación, habría naciones justas, naciones temerosas de Dios, naciones que glorifiquen el nombre del Señor, naciones que exalten el nombre del Rey que vive y reina por los siglos de los siglos. Entonces el Señor le decía a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos. Ahí estaba claro. El pueblo desechaba al Señor y tomaba un hombre, porque ellos no querían que Dios siguiera reinando sobre ellos. Ahí está el problema, cuando el hombre no quiere que Dios reine en el corazón de cada uno de nosotros. Mi pregunta para ti en esta mañana es: ¿tú estás permitiendo que el Rey reine realmente sobre tu vida? ¿Tú estás permitiendo realmente que el Rey, el Salvador, esté reinando fielmente en tu corazón? ¿Le estás permitiendo que Él reine en tu familia, en tu hogar, con los tuyos? ¿El Rey reina en tu congregación? ¿El Rey reina sobre tu ciudad, sobre tu nación? De la manera en que esté nuestras vidas, ahí evidenciaremos si Él está reinando realmente. O por lo contrario, tal vez tú le has desechado. Por lo contrario, tú lo has dejado a un lado. Y has dicho: no importa, yo quiero otro rey. No me importa tener la soberanía de ese rey. El pueblo de Israel prefería tener la soberanía de Saúl que el de Dios mismo sobre ellos. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Qué impresionante. No era la primera vez que Israel lo hacía. Ellos se rendían a dioses ajenos. Así como hay una iglesia que aparentemente cree en el Dios verdadero, en el Rey de Reyes y Señor de Señores, pero están desechando a su Rey. Están sirviendo a dioses ajenos, sirven a sus propios vientres. La iglesia se rinde ante la codicia, ante la avaricia, ante el yo, ante el egocentrismo. ¿Dónde está el Rey de Reyes en nuestras vidas? ¿Dónde está, iglesia? Esa es la gran pregunta que tenemos en este momento. Si Él estuviera fielmente, obviamente Él estaría entronado en lo profundo de nuestro corazón, pero lamentablemente no es así. El Señor le decía a Samuel: ellos me han dejado
Ellos me han desechado. Desde el día mismo que los saqué de Egipto, me han dejado, han servido a otros dioses. En otras palabras, el Señor estaba revelando lo que había en el corazón de ellos. Porque una cosa es que el pueblo dijera, creemos en Dios, en Jehová de los ejércitos, creemos en el Dios grande y temible. Una cosa es que ellos hubiesen cantado cuando el mar fue abierto en dos, se hubiesen dicho, echó a la mar los carros del faraón, pero otra cosa es que ellos asimilaran realmente en su corazón que era un único y verdadero rey, que no había otro. Ellos se habían postrado tras dioses ajenos. Las naciones de la tierra se postran ante dioses ajenos, cantidad de dioses, pero es que es evidente lo que Dios está permitiendo sobre esta tierra porque la tierra ha desechado al único y verdadero rey. Por eso la tierra está en la condición en la que está. Porque han desechado al Dios vivo, porque han desechado al Dios verdadero. Porque cada uno anda en pos de sí mismo, de lo que quiere, de lo que cree, del beneficio que cada uno pueda sacar, olvidando al único y verdadero Dios. Qué triste es esto, iglesia. Qué triste es. La tierra sirve a dioses ajenos, pero lo peor es que su iglesia esté sirviendo a dioses ajenos. Lo más triste es que hayan muchos que digan, creo en Dios, creo en Jesucristo, pero pese a eso, esté sirviendo a dioses que no son Dios. Verso 9 dice, ahora pues oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos, y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. ¡Qué tremendo! Ya Dios estaba diciendo, yo les voy a decir, yo mismo les voy a mostrar qué va a suceder con el pueblo, cómo el rey les va a tratar, las consecuencias que traerá eso, las consecuencias. Elegir un rey incorrecto traerá consecuencias. Elegir un rey incorrecto trae el juicio de Dios. Cuando Dios no está en el trono, cuando Dios no es el primero, cuando la esperanza es colocada en un hombre antes que en Dios, eso traerá consecuencias sobre las personas, sobre las naciones de la tierra. Y el hecho de que ellos hubiesen desechado al Señor traería consecuencias sobre Israel. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues, así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de 50, y los pondrá a sí mismo para que aren sus campos y cieguen a sus mieses y hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. ¿Sabes qué estaba mostrando el Señor desde acá? Iba a venir una esclavitud para el pueblo. Aparentemente era el rey, era Saúl, pero todo iba a ir en pos de ese rey. Cuando todo debería ir en pos de Dios, que era el único y verdadero rey, ahora el pueblo todo lo iba a llevar en pos de ese hombre, de los caprichos de ese hombre. Y recuerda que Saúl no era el indicado. Saúl de la misma manera desechó a Dios, o sea, Saúl tuvo en poco al Señor. Porque no era un hombre temeroso de Dios, porque no era un hombre como David, que era el hombre conforme al corazón de Dios. Por eso Dios escogió a David, porque David sí era un hombre diferente. Por eso Dios mostró su gloria cuando David fue rey sobre Israel, porque David amaba al Señor, porque David realmente se dejaba guiar por el Señor. Claro, David cometió errores, pecó delante de Dios, pero a la vez él se arrepintió de sus faltas y volvió su corazón al Señor. Pero Saúl era un hombre duro de corazón. Saúl era un hombre que iba a tratar mal al pueblo, que inconscientemente le iba a esclavizar en pos de sus propósitos.
Verso 13 dice, tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Todo lo que está mencionando la palabra, todo iba a ir en pos de Saúl, en pos de los caprichos de ese gobernante. Y es que lo más terrible es que haya un pueblo sujeto a los caprichos, y utilizo esa palabra, a los caprichos de un gobernante, porque es lo que a él le parezca, es lo que él quiera, es lo que él desee. Y como no está el temor de Dios en su corazón, pues obviamente va a llevar el pueblo a la perdición total. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Es decir, el Señor estaba mostrando claramente que del trabajo del pueblo, Él iba a tomar, haz de cuenta que eran como los impuestos, y de ahí se iban a alimentar los oficiales como tal. Qué impresionante, qué triste. Es decir, ellos iban a estar en las posiciones más altas a costa del trabajo del pueblo. Todo lo que el pueblo hiciera, todo el trabajo de la tierra, el rey sencillamente diezmaría esos granos, tomaría para sí, para sus oficiales. Mientras el pueblo tenía que sudar el jornal diario. Era una esclavitud inconscientemente. Y el Señor dice, diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. Ojo con lo que el Señor está diciendo. El Señor no está diciendo, y seréis mis siervos. Él está diciendo, y seréis sus siervos. Eso era lo que Samuel estaba proclamándole al pueblo. Ustedes eligen un rey en esta tierra, un hombre, pero ustedes ya no van a ser siervos de Dios, ahora van a ser siervos de ese hombre, ahora van a ser esclavos de ese hombre. Ahora van a ser esclavos de ese gobierno. Ahora van a ser esclavos sencillamente de los caprichos de ese hombre y de los que le rodeen. Porque eligieron un rey incorrecto. Cuando yo te digo eligieron un rey incorrecto, lo que yo te estoy diciendo es que hay que elegir al rey correcto. Y el único rey correcto es Dios, el Todopoderoso. Es el Rey de reyes y Señor de señores. A Él es el que hay que colocar en alto, para que gobierne nuestras vidas, para que gobierne una nación. A Él y solamente a Él. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Ahí sí vendría el lloro, el crujir de dientes, ahí sí vendría la lamentación, ahí sí Israel volvería su corazón a Dios y clamaría al Señor. Pero Dios mismo estaba diciendo, pero yo no voy a responder. Yo no voy a escuchar ese clamor. Porque es que ustedes me desecharon, porque es que ustedes me cambiaron, porque es que ustedes se olvidaron de mí. Es una palabra fuerte, iglesia, pero es real. ¿Cómo esperamos olvidarnos de nuestro Dios y después de ver las consecuencias, ahí sí venir al Señor y decirle, Señor, perdónanos, nos olvidamos de ti, elegimos de la manera incorrecta? ¿No es que Dios es único, Dios es fuerte, Dios es Dios celoso? ¿No ves que el deseo del corazón de Dios es reinar en los corazones, pero Él no va a obligar absolutamente a nadie? A nadie. Cada uno toma su decisión. Cada nación ha tomado su decisión. Y cada nación sufrirá las consecuencias de su decisión. Clamaréis en aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido. Mas Jehová no os responderá en aquel día. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros. Date cuenta que ahí se estaba viendo la misericordia de Dios. Dios le dice a Samuel, ve y diles qué va a pasar si eligen ese rey humano, que era Saúl. Y Samuel obedientemente fue y les dijo todo lo que habría de suceder. Y después de que ellos escuchan obstinadamente en su corazón, ellos dicen, no, necesitamos ese rey. Necesitamos ese hombre. La palabra dice, no quiso oír la voz de Samuel, sino que dijeron, habrá rey sobre nosotros. O sea, se impusieron sobre la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios no era colocarles ese rey. La voluntad de Dios no era de que Saúl empezara a reinar, no es que él era el rey de ellos. Pero a veces Dios tiene que permitir.
porque hay pueblos tan obstinados, tan tercos, que están tan lejos de Dios, que sencillamente Dios permite, y ahí vendrán las consecuencias. Y ahí vendrá el lloro, ahí vendrá el crujir de dientes, ahí vendrá la lamentación, ahí vendrán las lágrimas. Verso 20 dice, y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará. Ahí estaba el problema, que Israel quería ser como todas las naciones. No querían ser un pueblo diferente, un pueblo guiado, dirigido por Dios. Hoy necesitamos volver nuestro corazón a Cristo, entregarle el poder a Dios de nuestras vidas, de nuestras naciones. Necesitamos sencillamente que Él sea el que reine realmente. No podemos ser como las demás naciones. Tú tienes que clamar por tu nación y decirle, Señor, yo quiero que mi nación sea diferente. Que mi nación vuelva su corazón a ti, Señor. Que mi nación se rinda ante tus pies. Que te reconozca como el Salvador, como el único y verdadero Rey. Pero Israel era el pueblo escogido. Israel fue el pueblo que Dios determinó tomar. No porque fuese el más grande, el más precioso, porque fuese el indicado. La Escritura dice que ellos eran el más insignificante de todos los pueblos de la tierra. Y Dios le plació escogerlo. Pero ellos tuvieron en poco eso. Es como cuando Dios llama al corazón y la gente tiene en poco el llamado de Dios. Tienen poco de que Cristo quiera reinar en sus vidas, en sus corazones, y lo desechan. Pero el hecho de que lo desechen traerá consecuencias. Entonces ellos decían, seremos como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. ¿Qué pasaba por la mente y el corazón del pueblo de Israel? ¿Acaso Dios no había ido delante de ellos? ¿Acaso Dios no los había libertado de mano poderosa de Egipto? ¿Había abierto el mar rojo? ¿Acaso Dios no los había llevado por el desierto? ¿Había hecho salir agua de la roca? ¿Acaso Dios no les había ayudado a conquistar la tierra prometida? ¿Acaso ese rey no iba delante de ellos mostrando su gloria, su bendición? ¿Cómo es posible que ellos dijeran ahora, este rey humano hará nuestras guerras, él irá delante de nosotros? Es que eso es lo que pasa cuando nos olvidamos de Dios y colocamos la esperanza en un hombre, cuando el hombre es vano, cuando el hombre es polvo que volverá a la tierra, cuando si hay un hombre que no es guiado, dirigido por Dios, ese hombre no vale absolutamente nada. Lo que Dios necesita es hombres temerosos de Él, hombres que se dejen guiar por el Señor, que sepan que el Rey es Él, que el Rey es el Señor, que Él va delante de nosotros levantando bandera y que Él irá como poderoso gigante. Él es el que librará nuestras batallas, Él es el que librará nuestras guerras, solamente Dios. Y termino con esto. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió en oídos de Jehová. Y ojo con esto. Y Jehová dijo a Samuel, oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel, idos cada una a vuestra ciudad. En otras palabras, Israel había firmado su sentencia. El mal vendría sobre Israel. Cosas terribles empezarían a suceder. Todo porque no supieron elegir al único y verdadero Rey. Que a ti ni a mí nos pase lo mismo, iglesia. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Porque hay corazones que han tomado la decisión por otro rey. Porque hay familias que han tomado la decisión por otro rey. Porque hay naciones enteras que han tomado la decisión de elegir a otro rey. Y se han olvidado del único y verdadero Rey, que es Jesucristo el Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hoy le doy la gloria al Padre, le doy la gloria al Hijo, le doy la gloria al Espíritu Santo,
porque ellos son los reyes de nuestras vidas, porque ellos gobiernan en nuestro corazón. Que Dios nos ayude en medio de todo lo que sucede en nuestras vidas, en el mundo entero. Que Dios tenga misericordia, porque hay naciones que han elegido al rey incorrecto. Padre, yo quiero darte gracias, Señor, en esta mañana, este tiempo. Quiero pedirte perdón, Señor, en esta hora. Pedirte perdón, Señor, porque hay muchos que te han desechado, porque hay muchos que te han dejado, porque hay muchos que se han olvidado de ti, Padre. Porque las naciones de esta tierra, Señor, han dejado tu nombre, Padre, y por eso te pedimos perdón en esta hora. Yo te ruego, yo te pido en el nombre de Cristo Jesús que tú te muevas en misericordia, Dios Santo. Que vuelvas el corazón, Dios, de cada persona a ti, Señor. Que haya una reconciliación, que sanes esta tierra, Padre. Que tú te glorifiques, Señor, en gran manera, Padre. Gracias porque sé que tu palabra hoy ha sido expuesta, ha sido predicada, Dios, con la unción de tu Santo Espíritu, Padre. Que esta palabra fluya, que esta palabra corra, que esta palabra haga reflexionar la vida de cada uno de nosotros, Señor. Y que haya una reconciliación genuina, Padre. Que si en algún momento alguno te ha desechado de los que han escuchado este mensaje, vuelvan su corazón a ti. Y que haya un clamor profundo por nuestras naciones, Señor. Que haya un clamor, Dios, desde lo profundo de nuestro ser para que volvamos a ti. Perdona, Señor, la maldad, perdona el pecado, perdona la iniquidad, perdona el endurecimiento, la obstinación en el corazón, Dios. Y haz que las vidas y los corazones se vuelvan plenamente a ti, Señor. Hoy te lo rogamos en el nombre precioso de Cristo Jesús. A ti la gloria, a ti la honra, en Cristo Jesús. Amén y amén. Más que una oración en esta hora, mi amado, es una oración que tú debes hacer allí en lo secreto con el Señor, clamando por ti, clamando por tu familia y clamando por tu nación. Que Dios tenga misericordia, porque cuando se elige un rey incorrecto, esa nación, esa familia, esas vidas tendrán que sufrir las consecuencias de su mala decisión al elegir al rey incorrecto. Si no tuviste la oportunidad de escuchar este mensaje completo, toma unos minutos, hazlo, que el Señor te bendiga, te guarde, que tengas un resto de día en la bendición de Dios, que Dios nos guarde y nos ayude realmente a vivir, a caminar con Él y a que Él sea el rey genuino, verdadero de nuestras vidas. Dios te guarde y te bendiga.